Tiene la palabra la diputada Cecilia Guerrero. Gracias, señora presidenta. Estamos conmovidas, estamos consternadas, pero también estamos sumamente preocupadas. Porque a mí me enseñaron desde muy chiquita que el primer paso para resolver un problema es reconocer la existencia del problema. Es tomar plena conciencia qué problema tenemos como persona o como sociedad. Y esto trasladado a lo que está sucediendo en nuestro país, a lo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo atrás, nos lleva a advertir que efectivamente desde determinados sectores de la sociedad se ha promovido, se ha difundido y se ha instalado discursos de odio. Y lo preocupante de todo esto es que hay numerosos ejemplos en la historia de la humanidad, no solo de la República Argentina, que dan cuenta de las consecuencias que han tenido para la humanidad no hacer nada frente a los discursos de odio. Si vamos al siglo XX, en la historia universal, vemos que fueron discursos de odio los que promovieron la persecución de todo un pueblo como fue el pueblo judío en la Alemania nazi. Tengo presente haber leído alguna vez el horror que significó para las familias judías la noche de los cristales rotos, cuando sus hogares, sus negocios fueron totalmente destrozados y ellos mismos como personas atacados porque se había instalado en la sociedad discursos de odio que los señalaban en la Alemania nazi arbitrariamente, injustamente, como los responsables únicos de la situación de Alemania, de los problemas económicos. Y ya sabemos cuánto dolor le costó a la humanidad el haber justificado a través de esos discursos de odio la supresión de a quienes se identificaba como enemigos. Porque en eso se sustentan los discursos de odio. No en la identificación de un adversario, sino en la consideración como enemigo del que no piensa distinto para justificar directamente el aniquilamiento
o la supresión. En nuestra historia, algunos compañeros y compañeras han señalado también ejemplos. Y yo quiero agregar uno con un poquito más de detalles. Nuestros indios, nuestros gauchos, fueron considerados para la academia, para la clase política dirigente de aquel momento, como la barbarie que entorpecía la europeización de nuestro país y la instalación de las, entre comillas, sanas cuestiones europeas, porque los gauchos eran matreros, porque los indios eran salvajes, y así justificaron las crueldades más grandes de la denominada campaña del desierto, que fue una campaña de exterminio de nuestros hermanos indios. Fue una campaña que se hizo para apropiarse de sus tierras y que alguna vez deberíamos revisar los apellidos de la oligarquía argentina que hasta el día de hoy ostenta vastísimas extensiones de esas tierras apropiadas a sus legítimos dueños a fuerza de sangre, de la sangre de los indios, de la sangre de los gauchos. Y así fue que se armó la primera de las sonceras argentinas. Civilización o barbarie, como nos enseñaba aquel grande del pensamiento nacional como fue don Arturo Jauretche, y de la cual se sucedieron otras tantas que impedían, anulaban o justificaban toda clase de tropelías para impedir el desarrollo autónomo de los pueblos y la dignificación de los argentinos. Entonces no son inocentes los discursos de odio. Existen, se bajan, se difunden, porque persiguen intereses que no son los intereses del pueblo, son los intereses de aquellos sectores que quieren seguir dominando a cualquier costo al pueblo argentino. ¿Y qué hacemos frente al problema? Negarlo. Vamos a incurrir como cuerpo parlamentario en negacionismo, con el mismo negacionismo en que incurren aquellos que dicen que la cuestión de los derechos humanos es un curro. Para avanzar, señora presidenta, en la construcción de una Argentina justa, libre, soberana, equitativa, igualitaria, feminista, tenemos que reconocer el problema, no negarlo. Con el mismo criterio de aquellos que dicen que no hay discursos de odio
y que acá estamos ante un lobo suelto, deberíamos incurrir en el reduccionismo de decir cada vez que matan, asesinan a una mujer, que es un problema de la intimidad, es un problema, como se decía antes, doméstico, o es un crimen pasional, o es que hay una sociedad patriarcal, machista, que ha implementado una división del trabajo que afecta a las mujeres. Siglos nos costó que nos escucharan a las mujeres hablar de nuestros derechos y exigir nuestros derechos. Y acá, señora presidenta, estamos en un país donde sí hay personeros del odio. No es toda la prensa, pero hay parte de la prensa. No son todos los periodistas, pero hay determinados periodistas que sí lo hacen. No es toda la clase política, ni un partido determinado, pero sí hay ciudadanos que son políticos, que utilizan esos discursos de odio. ¿Y sabe qué, señora presidenta? La política, la democracia, las instituciones, tenemos la responsabilidad de trabajar para generar esos anticuerpos y separar a los odiadores de todos los partidos políticos, de todas las representaciones institucionales. Porque la nación, nuestra patria, la de todos, el pueblo, que somos todos, necesitamos avanzar hacia la unidad. Necesitamos retomar la senda del encuentro y la concordia. Pero si no reconocemos esos discursos de odio, no vamos a hacer nada frente a una sociedad que se enferma con la profundización de esos desencuentros y esos discursos de odio que justifican la eliminación del otro. Así fue que se llevaron a toda una generación. Señora presidenta, había que desaparecerlos, había que secuestrarlos, torturarlos. Había que apropiarse de sus hijos e hijas nacidas en cautiverio. Y vamos a seguir negando que el odio existe en nuestra sociedad, que el odio prolifera. ¿Cuántas barbaridades le dijeron a Cristina? Por ser política, por ser mujer y por ser peronista. Si hasta le pidieron la horca, la muerte, la guillotina, y creen que eso no es odio. Creen que eso no cala cuando las 24 horas del día determinados medios instalan ese odio permanente que le genera la centralidad de la doctora Cristina Fernández de Kirchner en la vida política del país. ¿No sería mejor que trataran de superarla desde la construcción positiva, desde el amor,
desde el compromiso por una patria mejor como la que todos nos merecemos. Por eso, señora presidenta, y lamento que algunos colegas diputados se hayan retirado, porque esto no iba en contra de nadie en particular. Estamos reflexionando para generar los encuentros. Estamos reflexionando para que encontremos todos el camino de la unión de los argentinos, con aquella ética de la solidaridad de que hablaba Raúl Alfonsín, esa unidad que habían planteado Perón y Balbín. Pero tenemos que reconocer las debilidades que tenemos como comunidad y tenemos que avanzar en la superación de esas debilidades que nos asfixian, que nos agobian, que nos enferman como sociedad y que en definitiva nos condicionan y limitan para alcanzar esos grandes encuentros que el pueblo está pidiendo y que merece que entre todos podamos ofrecérselo. Muchas gracias, señora presidenta.